Norma Internacional de Contabilidad número 23. Costos por préstamos. Principio básico. El principio básico de la norma prácticamente nos da dos premisas, las cuales son A. Los costos por préstamos que son directamente atribuibles a la adquisición, construcción o producción de un activo apto forman parte del costo de dichos activos. Y B. Los demás costos por préstamos se reconocen como un gasto del periodo. Los requerimientos de la NIC 23 para lo que es la capitalización de estos costos por préstamos están relacionados directamente con lo que es un activo apto. Más adelante en el desarrollo del contenido vamos a ver qué es un activo apto. Alcance de la norma. Se aplicará por una entidad en la contabilización de los costos por préstamos. Llámese o se tiene entendido por costos por préstamos, por ejemplo, lo que son intereses o también pueden ser diferenciales de cambio procedentes de préstamos en monedas extranjeras en la medida que estos se consideran como un ajuste a estos costos por intereses. ¿A qué partidas no les aplican los requerimientos de esta norma? 1. A la adquisición o construcción de un activo apto medido al valor razonable. Como ejemplo, un activo biológico que esté bajo los requerimientos de la NIC 41, agricultura, o también un inventario que sea manufacturado o producido de cualquier otra forma en grandes cantidades y de forma repetitiva. A estos dos tipos de activos no les aplica los requerimientos de la NIC 23, costos por préstamos. Principales definiciones. Costos por préstamos son intereses y otros costos en los que la entidad incurre que están relacionados con los fondos que ha tomado prestados. Intereses y otros costos. Intereses, pues, como ya todos lo conocemos, van a ser los costos que nosotros tomamos o corremos por obtener un capital, ¿verdad? Ese costo es el que se le llama interés. Y cuando la norma habla sobre otro costo, podemos poner como ejemplo los diferenciales cambiarios que estábamos hablando anteriormente. Entonces, por eso la norma nos dice ahí intereses y otros costos. Activo apto es aquel que requiere necesariamente de un periodo sustancial de tiempo antes de estar listo para el uso al que está destinado o para su venta. En la definición de activo apto que nos da la norma nos dice la esencia de cómo clasificar un activo apto, ¿sí? Y es nada más y nada menos que ese periodo de tiempo sustancial que se requiere por parte de ese activo para estar listo para el uso que ha destinado la gerencia o la administración o para la venta del mismo, ¿sí? Lleva un periodo de tiempo antes de estar listo. Ejemplos de costos por préstamos: gastos por intereses, diferencias de cambio procedentes de préstamos o también cargos financieros con respecto a arrendamientos financieros. Esos son ejemplos de un costo por préstamo. Ejemplos de activos aptos pueden ser un inventario, una fábrica de manufactura o también una propiedad de inversión. Un inventario siempre y cuando este inventario no se produzca en una gran cantidad o de forma repetitiva. ¿Por qué? Si se producen en cantidades grandes o un gran volumen de producción y de manera repetitiva, los requerimientos de la NIC 23, costos por préstamos, no les son aplicables, ¿sí? Y fábricas de manufactura o propiedades de inversión también pueden ser clasificados como un activo apto. ¿Por qué clasifican como un activo apto una fábrica de manufactura o una propiedad de inversión? Porque desde el inicio que comienza su construcción para la fecha en el cual esa propiedad de inversión o esa fábrica de manufactura
está lista para el uso que se ha destinado por parte de la gerencia, lleva un periodo sustancial de tiempo. Una fábrica de manufactura, dependiendo el tamaño, ¿verdad? La capacidad instalada que va a tener para la maquinaria que van a instalar dentro de esa máquina, así va a ser el tiempo sustancial que va a llevar la construcción. De igual manera, una propiedad de inversión, como lo puede ser un edificio que su fin primordial sea el alquiler de oficinas eh, para diferentes empresas. Esos edificios también llevan un periodo sustancial desde que se inicia su construcción hasta que está disponible para ya comenzar a ser rentado. Entonces, ese tiempo sustancial que se lleva desde que comienza la construcción hasta que está listo, en ese tiempo, en ese lapso, se clasifica como un activo apto estos dos tipos de partidas, como lo son las fábricas de manufactura, que en ese caso pues sería una propiedad planta de equipo, o una propiedad de inversión. El reconocimiento. Prácticamente el reconocimiento es una copia del principio básico de la norma que nos hablaba al principio. Una entidad capitalizará los costos por préstamos que sean directamente atribuibles a la adquisición, construcción o producción de un activo apto como parte del costo de dicho activo. Y todos los demás costos por préstamos deben de ser reconocidos como un gasto del periodo en el cual se haya incurrido en ellos. La norma nos habla también de 3 fases de lo que es la capitalización de costos por préstamos. Nos habla de un inicio, puede haber también una suspensión y una finalización o un fin de la capitalización. En sí, capitalizar intereses, ¿qué significa? Capitalizar intereses o capitalizar costos por préstamos, eso significa llevar esos costos por préstamos, que pueden ser el ejemplo más claro de esos costos por préstamos, pues es un interés, ¿verdad? O sea, capitalizar esos intereses o esos costos por préstamos significa llevarlos al costo de dicho activo. Eso es, en esencia, capitalizar. Capitalizar es llevar esos costos por préstamos, esos intereses que yo estoy pagando por un capital que yo presté, llevarlos al costo del activo y no al gasto, ¿sí? Entonces, capitalizar, tengamos claro que es llevar esos intereses al costo del activo. Entonces, la norma nos habla que existe un inicio de la capitalización. ¿Cuándo se da? Se da cuando la entidad comienza la capitalización de préstamos como parte de los costos de un activo apto en la fecha de inicio, y es cuando cumple las siguientes condiciones. Incurre en desembolsos en relación con el activo. Esto es sinónimo de comenzar a desembolsar los pagos del capital del préstamo, ¿sí? B, incurre en costos por préstamos. Sinónimo de comenzar a desembolsar plata para comenzar a pagar esos intereses. Y C, lleva a cabo todas las actividades necesarias para preparar al activo para el uso al que está destinado o para su venta. En este caso, si regresamos al ejemplo de la fábrica de manufactura o de la propiedad de inversión, es comenzar a hacer todas las actividades necesarias para el inicio de la construcción de esos dos bienes. Acá tenemos un pequeño ejemplo de lo que es el reconocimiento de costos por intereses bajo la NIC 23. Por expansión de sus operaciones, la empresa AB inicia la construcción de una nueva planta de producción, para la cual realiza un préstamo de 600,000 quetzales para un plazo de 12 meses,
La construcción se inició el 1 de enero del 2019, dándose por entregada y lista para comenzar los trabajos de montaje de maquinaria el 31 de mayo del 2019. Si se paga una cuota mensual de 50,000 quetzales de capital más 6,000 quetzales de cargos financieros, entre paréntesis intereses, ¿cómo se debe aplicar el reconocimiento de estos cargos financieros de acuerdo a la NIC 23? Veamos el pequeño desarrollo de este caso. Como ustedes pueden observar, acá tenemos la pequeña tablita de cómo se va a desglosar los pagos de ese préstamo durante el lapso del tiempo, que es un año o 12 meses, en el cual pues vamos a tener 50,000 quetzales de cuota de capital más 6,000 quetzales de intereses, lo cual nos hace una cuota de 56,000 quetzales mensuales durante todo el año de plazo que tiene ese préstamo. Algo importante que tenemos que tomar en cuenta acá es que la norma, sus requerimientos son específicamente para lo que son intereses. El capital lo vamos a dejar ahorita de momento por un lado. La norma trata específicamente los intereses, o sea, los costos por préstamos. Entonces aquí tenemos una pequeña línea de tiempo en la cual figuran las tres fechas importantes en este caso, las cuales son el 1 de enero del 2019, es donde se da el inicio de la construcción y por ende se da el inicio de la capitalización de costos por préstamos, o sea, los intereses. El 31 de mayo se entrega la planta ya lista para que ya pueda ser montada la maquinaria en dicha planta. Entonces, eso quiere decir que del 1 de enero al 31 de mayo transcurrieron 5 meses. Durante esos 5 meses, este activo clasificó como un activo apto. ¿Por qué? Porque en ese tiempo, en ese lapso de tiempo de 5 meses, estuvo bajo ese periodo sustancial que habla la norma, que debe de llevar este activo previo a ya estar listo para el uso al que está destinado o para su venta. Entonces, a partir del 31 de mayo en adelante, ese activo ya está listo para el uso al que está destinado, independientemente si la planta ya va a comenzar a producir. La fábrica como tal, que es el edificio, ya está listo, ¿sí? Entonces, a partir ya del 1 de junio en adelante, ya no es un activo apto, ya es un activo listo para su uso, ¿sí? Entonces, ¿qué me quiere dar a entender eso? Que en los primeros 5 meses que estuvo la obra en construcción, en ese periodo aplica como un activo apto. Entonces, los intereses de esos 6 meses, que son 6,000 quetzales por 5 meses, que me hacen 30,000 quetzales, yo los puedo capitalizar como un costo de mi activo, ¿sí? Sin embargo, ya cuando estuvo listo ese bien para el uso al que está destinado, de acuerdo a lo que pactó la gerencia, los próximos 7 meses para que se dé a cabo el plazo del préstamo, que sería del mes de junio al mes de diciembre, esos 7 meses de intereses van a ser llevados al gasto. ¿Por qué? Porque en ese lapso de tiempo ya no es un activo apto, que serían entonces 6,000 quetzales mensuales por 7 meses, 42,000 quetzales. Entonces aquí tenemos identificado claramente el inicio de la capitalización, el fin de la capitalización, el periodo durante el cual fue un activo apto y posteriormente pues el último plazo para vencer el crédito, que esos últimos 7 meses ya deben de ser tomados como un gasto del periodo. Continuando, las otras dos fases de capitalización de intereses que nos habla la NIC 23 son la suspensión y el fin de la capitalización. La suspensión de la capitalización. Una entidad va a suspender la capitalización de estos costos por préstamos
durante periodos en los que se haya suspendido el desarrollo de actividades de un activo apto, si estos periodos se extienden en el tiempo. Por ejemplo, si regresamos al caso anterior, con la construcción de esa fábrica o planta de manufactura, suponiendo que en la línea del tiempo de construcción de esa planta se suspenda un par de meses por algún factor que impida que se siga la construcción, durante ese tiempo la capitalización de intereses se va a suspender. Eso significa que durante ese lapso que esté suspendida la construcción de la obra, esos intereses ya no se van a capitalizar, sino que se van a tener que llevar directamente al gasto del periodo. Y el fin de la capitalización, pues una entidad va a cesar la capitalización de estos costos por préstamos cuando se hayan completado todas o prácticamente todas las actividades necesarias para preparar al activo apto para el uso al que está destinado para su venta. Suponiendo que, o como lo vimos en el caso anterior, cuando la planta de manufactura ya fue terminada y fue entregada para que ya en ella comenzaran a montar la maquinaria, en ese momento ya deja de ser un activo apto y ya es un activo que está listo para el uso que se ha destinado por parte de la administración o de la gerencia. En ese momento la capitalización de intereses termina y de ahí en adelante hasta que el monto del crédito, el plazo del crédito, perdón, se termine, todos esos intereses van a ir directamente al gasto del periodo. Ejemplo. Aquí tengo el mismo ejemplo que ya vimos anteriormente. Sin embargo, aquí ya está adicionada la variante que aquí hay una suspensión durante el tiempo de la construcción de esa obra. El ejemplo es el mismo. La empresa AB inicia la construcción de una nueva planta de producción, para lo cual realiza un préstamo de 600,000 quetzales para un plazo de 12 meses. La construcción se inició el 1 de enero del 2019, pero con la variación de que en el mes de febrero y en el mes de marzo se suspendió temporalmente la construcción. Esto debido a inconvenientes con las licencias municipales de construcción. Los trabajos se reiniciaron hasta en el mes de abril. ¿Qué quiere decir eso? Que en enero comenzó la construcción, todo enero comenzaron a construir la planta, pero en el mes de febrero y marzo la construcción se paró temporalmente o se suspendió temporalmente por problemas o inconvenientes con las licencias municipales de construcción. Hasta en el mes de abril vuelven a iniciar otra vez las operaciones de construcción de esta planta. Entonces, los trabajos se reiniciaron en el mes de abril, dándose por entregada y lista para comenzar los trabajos de montaje y de maquinaria el 31 de agosto de 2019, que es la fecha en que la planta ya se entrega lista para el uso al que está destinada. De igual manera, si pagamos una cuota mensual de 50,000 quetzales de capital, más 6,000 quetzales de cargos financieros o intereses, si tomamos en cuenta las fases de la capitalización de acuerdo al NIC 23, ¿cómo deben aplicarse el reconocimiento de estos intereses, o sea, cargos financieros? Nuevamente tenemos la tablita ahí de la distribución de las cuotas, donde son 50,000 quetzales mensuales de capital más 6,000 quetzales de intereses durante el año por el cual está el plazo del préstamo. Nos vamos nuevamente a la línea del tiempo. Podemos darnos cuenta que el 1 de enero de 2019 inicia la construcción y por ende inicia la capitalización de intereses. Como ya lo dijimos anteriormente, la capitalización de intereses es nada más llevar esos intereses al costo del activo. Ok, fecha 2. El 1 de febrero del 2019 se suspende la construcción de la planta. Por ende se suspende la capitalización también durante esos 2 meses que pasa la obra detenida por los problemas con las licencias municipales. Entonces, ahí deja de ser un activo apto, ¿verdad? Y está suspendido por el momento en la construcción de la obra. ¿Eso qué quiere decir? Que el mes que la obra
estuvo en construcción, que es en el mes de enero, esos intereses yo sí los voy a llevar al costo del activo. Por eso es de que aquí ustedes observan, yo tengo 6,000 quetzales como costo del activo. ¿Por qué? Porque son los costos que se incurrieron durante el mes de enero, en los cuales la construcción de la obra sí estuvo en curso. Posteriormente yo tengo 12,000 quetzales como gastos por intereses, o sea, directamente al gasto del periodo. ¿Por qué? Porque son los intereses de los 2 meses que la obra estuvo suspendida, o sea, los meses de febrero y los meses de marzo. 6,000 más 6,000 son 12,000 quetzales de intereses que van a ser llevados al gasto del periodo, porque la obra y por ende la capitalización de intereses está suspendida. Pero en abril se retoman actividades de construcción nuevamente, ya con los problemas de licencias solucionados, se toma nuevamente la construcción de la planta en el mes de abril. Se comienza en abril nuevamente y se termina en agosto. Eso me da a mí 5 meses que pasó en construcción la planta hasta el 31 de agosto. Entonces, del mes de abril al mes de agosto tenemos 5 meses. Por 6,000 quetzales de intereses por mes, son 30,000 quetzales que estos sí los puedo capitalizar al costo. ¿Por qué? Porque la obra ya estaba nuevamente en construcción. Y son los 30,000 que ustedes ven que tengo aquí abajo como parte también del costo del activo. ¿Por qué? Porque la obra siguió su construcción. Sin embargo, ya a partir del mes de septiembre al mes de diciembre, con la planta ya terminada, esos intereses de los últimos 4 meses van a ser llevados al gasto del periodo, que son estos 24,000 que tenemos aquí de último. ¿Por qué van a ser llevados al gasto del periodo? Porque simplemente durante esos 4 meses la planta ya estaba apta para el uso al que se había destinado, ya estaba entregada. Entonces ya no aplica capitalizar los intereses de esos últimos 4 meses. ¿Y qué más nos pide la norma? Nos pide como requisitos básicos de información a revelar que se revele cuál es el importe de los costos por préstamos capitalizados durante el periodo. Por ejemplo, en este caso, si regresamos al caso anterior, suponiendo que este hubiera sido el único caso de capitalización de costos por préstamos que haya tenido la empresa durante el periodo o durante el año, estos 36,000 quetzales que se capitalizaron y se llevaron al costo, que son los 6,000 de enero más los 30,000 de abril a agosto, deben de ser revelados en una nota a los estados financieros como el importe de costos por préstamos capitalizados durante el periodo. Asimismo, la tasa de capitalización utilizada para determinar el importe de estos costos por préstamos susceptibles de capitalización. Por ejemplo, digamos que la tasa de interés del préstamo sea del 12% anual, ¿verdad? Entonces, eso quiere decir que vamos a tener un 1% mensual. Entonces, esos costos por préstamos que se capitalizaron deben de indicar en esta nota a los estados financieros con qué tasa de interés fueron determinados.